Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro podcast SIC. Hoy, 27 de noviembre del 2024, con fecha del sincronario NS1.37.5.13, KIN 143. Les damos la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, por participar. A todos nuestros invitados de hoy, ahorita se van a presentar. Y bueno, a los que nos están escuchando, si quieren escuchar nuestros otros podcasts, los pueden encontrar en la página de geometriaviva.com o en nuestra página de Facebook SIC y aquí mismo en Spotify en SIC.somos. El tema de conversación de hoy se los voy a compartir en un momento. Primero vamos a la presentación de nuestros invitados. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si gustan presentarse, por favor. Hola, yo soy Blanca de CICE. Buenos días. Hola Blanquita, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, yo soy Giovanna de CICE también y contenta de estar en este podcast número 12. Perfecto, bienvenida Gracias. Gio. Gracias por estar aquí otra vez. Hola, mucho gusto. Yo también de CICE. Gracias por invitarme. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel y bueno, entonces, la tercera vez que estoy en un podcast de estos, así que bueno, una alegría otra vez estar por acá. Gracias, Dani. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí en este tema. Ahora sí, vamos a entrar con el tema de hoy. El tema de hoy es compartir el camino de la abundancia. Y nuestro objetivo es explorar cómo este compartir puede ser un cambio hacia la abundancia en nuestras vidas. Este es el tema de hoy. Y bien, como siempre, comenzaremos con algunas preguntas para nuestros invitados. Y la primera es, ¿qué significa la abundancia para ti? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? A ver, Blanquita, Yo, por favor. bueno, la abundancia para mí es que no tiene que ver con lo material, o sea, sí lo incluye, pero no necesariamente, sino como todos los roles o ámbitos de nuestra vida. Y abundancia es que para mí que no tiene límites, que es infinita. Muchas gracias, Blanquita. ¿Quién más? A ver, Y Ana, por favor. pues es como cuando llegas a un desborde de algo, ¿no? Mm, Cuando ya tienes suficiente y entonces empieza a desbordar, empieza o sea, llena lo que necesitas y lo demás es ese desborde, es lo que ya está en abundancia, lo que tienes como no quiero decir en eso, pero sí ya es cumple con tus necesidades básicas y ya lo que lo excede, entonces mm. eso ya es abundancia. No nada más hablando en material, ¿no? Sino en sentimientos, en alegría, en estado de ánimo. Muy bien, así es. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, yo. Bueno, igual, ¿no? Abundancia para mí es mucho de todo, sin pensar si es bueno o malo. Hay abundancia de todo, de cualquier cosa, sea el infinito o sea limitado, pero hay abundancia con ese desborde. Abundancia de alegría, abundancia de tristeza, si queremos llevarlo a los extremos. Hay abundancia. Ok, Sí, así nomás como que en simple. ok. Muchas Mm. gracias, Gio. Dani. Bueno, para mí la palabra abundancia, pues yo me voy a la etimología de la palabra, em, que me gusta mucho también como recurrir a esa raíz de las palabras. Ujú. Y por lo que me acuerdo de lo que significa abundancia es cuando algo rebasa un límite. Entonces, eh, creo que para mí la abundancia tiene que ver más con lo que dijo Ana, em, y tiene que ver también con una cuestión de perspectiva, para mí, porque digamos, si hay un límite y hay algo que rebasa ese límite y sobrepasa lo que está pasando, em, ese límite yo lo puedo percibir de una forma, pero otra persona también lo puede percibir de otra forma, ¿no? Entonces ahí entramos también como a mirar
lo que valoramos como que es suficiente para uno, dónde está la escasez y en qué punto empieza a sobrepasar ese recurso o ese sentimiento o lo que sea, ¿no? Cuando ya sobrepasa lo que, Justamente, lo que sea, ¿no? así es justamente lo que estás diciendo, es no nada más el significado, qué significa o lo que para cada uno de nosotros significa, sino también es la perspectiva que le estamos dando a esa abundancia. Cada quien tiene diferente perspectiva y como dices tú, ¿hasta dónde va a ser el límite para mí para decir que ella es abundante? ¿No? ¿Hasta dónde va a llegar ese límite para decir, a partir de aquí ya es abundante, ¿no? Justamente es esa parte. Y como bien dices, viene, la palabra abundancia viene del latín abundantia y significa gran cantidad de algo, gran cantidad de algo. Y también está compuesto por la palabra, por las sílabas AB, que significa sin límite externo, y unda, que significa ola. O sea, la abundancia se asocia muchas veces, como bien lo dijo Gio, creo que uno de ustedes, con dinero, con material, con los bienes que uno tenga. Sin embargo, pues eso implica también, se puede aplicar a la salud, a la compañía, al amor, a todo lo que uno justamente siente o le da cierto valor a esa forma de abundancia. Puede ser inclusive el tiempo, ¿no? También es una de las cosas que uno puede decir, soy abundante en tiempo, algo que creo que yo sí levanto la mano ahí que tengo que trabajar con eso. Pero en general, justamente esa abundancia y lo que ustedes todos dijeron es algo que es infinito, sin límites, algo que se desborda. Cuando llegas a tener tanto que se desborda, mucho de todo, también comentaron ahí, comentó yo, mucho de todo. Y esa, justamente lo que dijo Dani es la perspectiva, ¿no? La perspectiva desde donde nosotros vemos esa parte de la abundancia. Y ahora viene otra pregunta, que aquí creo que aquí ya podemos entrar un poquito más en el tema. Dice, ¿nuestra escasez puede afectar nuestra capacidad para recibir y para compartir? ¿Quién me podría comentar eso? A ver, Blanquita, por favor. Sí, justo como decía Dani, de la perspectiva, cuando estás en escasez, por ejemplo, el compartir no es algo que sea de primera posible, porque es como, tengo poco y si lo comparto, ¿con qué me quedo? ¿No? O sea, desde esa perspectiva de escasez. Sin embargo, en cuanto a lo material, sin embargo, en mi tema personal es como irnos a todo el ser, ¿no? O sea, la perspectiva de todo el ser y compartir desde una sonrisa, una palabra, un abrazo, eh, un gesto, ¿no? No tiene que ver con precisamente con lo que, o tiene que ver con la perspectiva en la que estés, ¿no? Sí, Blanquita, muchas gracias. Es justamente lo acabas de comentar, ¿no? No significa que sea nada más en una cosa, es en todo lo que para uno puede ser importante. Y esa, justamente lo que dijiste, escasez, es como ese miedo a decir, si yo comparto, ¿con qué me quedo? ¿No? Creo que es un punto importante que otra vez viene a tocar los temas con nosotros, el miedo, ¿no? Ojo ahí con el miedo, justamente con la escasez. ¿Alguien más? Pues a mí me causa, o sea, eso que dijo Blanquita me pone a pensar, ¿no? Si yo no cubro mis necesidades primero, ¿cómo voy a compartir luego con los demás? O sea, si yo no tengo, y vamos a ponernos en algo más abstracto, ¿no? No con temas de dinero, sino digamos, si yo no tengo amor propio, ¿cómo voy a intentar darle amor a otros seres? Si yo no me estoy dando eso a mí primero, lo que voy a hacer es desgastarme energéticamente en intentar dar algo que yo realmente no tengo, ¿no? Y ahí yo me voy a estar generando es un desbalance en eso.
Entonces, creo que ahí la clave del tema de la escasez es primero precisamente eso, ¿no? Como ver cuando ya estoy con mi necesidad cubierta de amor, digamos, eh, qué estoy haciendo yo para cuidarme, qué estoy haciendo yo para protegerme, cómo me estoy hablando a mí mismo, cómo me estoy cuidando, ¿no? Si estoy haciendo cosas que me hacen bien o si estoy como con hábitos que me desgastan. Y a partir de ese momento ya como ver si estoy siendo más amable con los demás porque me sobra esa amabilidad conmigo. Entonces se vuelve algo natural, ¿no? Es algo que se expresa solo del ser. Si no, si esa parte no existe, em, ese ser amable o ese ser cariñoso o ese ser afectivo con los demás, como desde el amor, va a ser muy forzado y va a generar como un desgaste. Y tiene mucho que ver lo que estás diciendo con el tema que vimos la vez pasada del egoísmo. Justamente darme primero a mí, cubrir mis necesidades, como comentaste, Dani, y eso justamente lo vimos en el podcast pasado, relación al egoísmo, ¿no? Nada es bueno, nada es malo, pero justamente hay que estar en conciencia para ubicar hasta qué punto, y lo comentaste hace rato, la perspectiva, ¿no? Hasta dónde sé yo que es mucho y hasta dónde yo sé que no es mucho o que ya puedo compartir. Y repito lo que comentó Lili en la clase pasada, de así como viene mucho esta parte de ser egoísta, de estarnos, cubrir nuestras necesidades, seguir siendo observistas, ¿no? Esa palabra que sacó Lili la vez pasada, y justamente ser observistas y estarnos observando y ver hasta dónde, hasta qué punto llegamos a ese equilibrio entre que cubro mis necesidades y comparto hacia los demás. Gracias, Dani. A ver, Ana. Fíjate que me quedé reflexionando con lo que dijo Dani y es algo muy, muy interesante, que ese es como que el deber ser, pero luego por la educación, que nos han inculcado nuestros barreras mentales, que dices, si yo doy, entonces el de enfrente me va a dar. No, no, no es algo que digas, que se tiene que dar por eso. Si tú das algo, te lo van a regresar, no. Pero muchos, es la ¿no? De que, entonces, si yo estoy dando, se me va a regresar. Él por compromiso, obligación, también me tiene que dar. Entonces, esa es una línea muy delgada, este, de qué tanto estoy dando o cuál es mi escasez o cómo percibo yo mi escasez para poder compartir, porque hay personas que no tienen y no lo piensan y dan y dan y dan y nunca hacia acá. Y sin embargo está la otra cara, la gente que da esperando algo a cambio. Entonces, como dice Dani, eso, o tú lo dijiste, eso es cuestión de autoobservar hasta dónde me estoy dando yo para dar, desde el corazón, o estoy esperando, o estoy dando para recibir algo a cambio, o no me importa si yo no tengo y lo doy, lo poco que, o mucho que tenga, lo doy. Entonces, eso es un tema, como bien lo dijiste, va muy de la mano el egoísmo, pero creo que también es algo que hay que volver a redefinir, resignificar cómo estoy dando y a través de dónde lo estoy dando. Así es, Ana. Y acabas de comentar algo que es bien importante. La cultura, la educación, las creencias, la educación que traemos de niños, eso también, y lo hemos platicado en otros podcasts, eso de nuestras creencias viene también tomado de la mano para saber, cosa que todos ustedes han comentado, hasta dónde y en qué punto ya mi necesidad está cubierta o yo tengo que dar porque estoy esperando algo a cambio o tengo que dar porque soy el proveedor o etcétera, o soy el hijo y a mí me toca únicamente recibir. Esa parte de la educación, de la cultura, sí es bien importante en cuestión, como nos platican otras cosas, en cuestión de cómo nosotros percibimos
ese concepto, tanto de escasez como como de abundancia. Gio, no sé si quieras decir algo. Gracias, Gio. Sí, yo igual me quedé pensando mucho en la escasez y me parece, bueno, voy a poner una opinión diferente, porque si por un lado hay abundancia, se necesita la escasez para que llegue la abundancia. Y partiendo del mismo ejemplo que vimos en el podcast anterior de la respiración, se necesita que estén vacíos los pulmones para que se vuelvan a llenar. Entonces es uno detrás de otro. Es uno, se complementan, ¿no? Hemos estado viendo el significado de las palabras y hay un ejemplo, a ver, vamos a ver qué opinan ustedes. Vamos a hablar del tema de dinero, que es el que se relaciona, ¿no? Por ejemplo, estamos en el día 1 del mes y yo tengo, voy a poner en esta moneda general de $10, $10 para pagar mi recibo que vence a fin de mes, mi recibo de luz. Yo ya lo tengo disponible, lo tengo ahí. Si alguien me pide prestado esos $10, ¿lo presto o no lo presto? Yo no lo necesito en este minuto. O sea, es un tema también de momento a momento. ¿En qué momento necesitas, no? Porque esos 10 para mí no, ahorita está ahí. Yo lo necesito para el fin de mes. Entonces, si alguien me pide, yo le doy. Porque todavía lo necesito para el fin de mes y sobre todo si me dice préstame que necesito para el 15. Entonces, de alguna manera estamos haciendo ese compartir fuera de pensar en que no me lo va a dar, o sea, lo comparto porque ahora lo tengo y no lo necesito. Entonces, al mismo tiempo iba pensando cómo funciona el cuerpo, como para poder verlo, o sea, porque para mí la mejor explicación es cómo funciona el cuerpo, ¿no? Y acuérdense que nos llenamos nos vaciamos y volveremos a llenarnos y en ese es el flujo o el movimiento del compartir. Y por último, es que se me olvide esto, que por mucho tiempo yo he estado buscando y sigo preguntándome, ya encontraré algún nutricionista que me ayude, es cuánto necesita, por ejemplo, el cuerpo humano para poder estar activo o cuántos nutrientes necesita al día. Estoy segura que le damos más de lo que se necesita. Y a un doctor yo escuché que decía, ¿no? Por ejemplo, si necesitas tanto de nutriente para algunos órganos, los órganos cogen esa cantidad y todo lo demás que tú le des en exceso lo va a botar porque ya no Mm. necesita más, lo bota. Entonces es un tema de pérdida, le estoy dando más de lo que necesita, ¿no? Sí, Entonces esas tres Sí. cosas. A ver, dale, Blanquita, vamos nada, a... nada más muy breve. Un maestro hindú de yoga nos decía que comemos siempre de más, ¿no? Como decías tú, o sea, más de lo que necesita el cuerpo. Y comentaba que la porción era lo que cabía entre las dos manos. No. Y ponía el ejemplo de un aguacate, que el aguacate tiene muchísimos nutrientes y que en algún momento con un aguacate puedes solventar los nutrientes que necesita tu cuerpo. Mm. Era lo único. Gracias, Blanquita. Gracias, Blanquita. Dani, por favor. Bueno, yo me parece que trae un tema súper interesante y muy apropiado para continuar con la conversación y es qué sucede cuando retenemos, ¿no? Que el retener, eh, por definición, también podría ser abundancia, ¿no? Que es algo que está contenido y que está sobrepasándose, pero se contiene, ¿no? Y ahí yo creo que genera desbalances y enfermedad, ¿no? En el caso del cuerpo. Y también es muy interesante verlo también como con el tema de la liquidez del dinero, es cuando nos retenemos el dinero, nos impedimos hacer muchas cosas, ¿no? Como o compartir o vivir una experiencia o estar con alguien o lo que sea, ¿no? Yo lo siento ahí como en un tema personal que muchas veces como por no gastar me cohíbo de vivir experiencias o de comer algo rico o de compartir con alguien. Entonces, eh, me pareció muy curioso también cuando yo estaba mencionando el tema de, bueno, si me piden prestados 2 días, pero es para fin de mes que yo los necesito y me los van a devolver.
yo estaba pensando, pucha, así es como funcionan los bancos realmente, ¿no? Y cómo funcionan todas estas grandes corporaciones financieras que tienen mucha plata. Lo que hacen es em, mover el dinero cuando pueden, antes de que tengan que entregarlo antes. Entonces, lo mueven, generan más. Cuando ya han recuperado más, pues pagan lo que tienen que pagar, ¿no? Y así van, se va moviendo el dinero así. Fue un ejemplo, como dices, Gio, la parte del cuerpo. Pero mira, yo veo el otro lado del cuerpo, es hasta donde uno le mete a su cuerpo, pero internamente, como dices, se llena, respira, comparte su oxígeno, se va todo el cuerpo y cada órgano va haciendo su papel en abundancia hasta donde se necesita y se comparte. Porque saben, o nuestro cuerpo es tan sabio que sabe que siempre va a haber, o hasta donde se le permita, digamos, ¿no? Y por eso lo va a compartir, sin pensar en que no va a haber. Y justamente ahí es donde viene la parte de la escasez. Y aquí me mandó algo Lili. Dice, ¿cómo actúa una persona abundante? Y estoy muy de acuerdo con esto. La mentalidad abundante, en lugar de aferrarse a la escasez y a la idea de que el éxito de otros significa tu fracaso, adoptas una perspectiva de colaboración y crecimiento mutuo. Aprecias y celebras los logros de los demás, sabiendo que hay suficiente para todos, ¿no? Y justamente es lo que yo lo veo con el cuerpo, ¿no? El cuerpo, todos los órganos se van apoyando y se van compartiendo porque saben que hay suficiente para todos, ¿no? Que a todos nos va a tocar, quitando el miedo de la escasez, ¿no? Lo que comentábamos hace rato del miedo. Y otra parte que dice Dani, ¿no? Si los bancos trabajan, porque justamente es como ya es una, ¿cómo le puedo llamar? No sé si es una metodología, algo que ya se viene trabajando, investigando desde hace mucho tiempo, ese proceso de cómo generar más dinero. Eh, pero digo, a mí me queda esa pregunta en ese aspecto. Ellos es su trabajo generar ese dinero, ¿no? Pero ¿qué tanto realmente es como la abundancia para todos, ¿no? Porque sabemos que esa abundancia es solamente para unos y de los demás seguimos pagando intereses, ¿no? Pero bueno, es para que todo eso lo vayamos justamente analizando y sí tiene que ver mucho con la escasez, ¿no? Y es no aferrarnos a la escasez, sino que hay para todos, ¿no? Esa parte de compartir y de saber que hay para todos. Ujú. ¿Algún otro comentario antes de pasar a nuestra siguiente pregunta? Sí, también quiero decir algo breve con respecto a lo de que decías tú, Jesse y Dani, con respecto a los bancos. Justamente creo que a través del tiempo, esa manera de trabajar de los bancos, pues ha ido afectando de alguna manera nuestra economía, ¿no? Y nuestro bienestar. Entonces, en el futuro yo sí veo que eso va a cambiar porque los bancos solamente quieren recibir, pero no dar, ¿no? Y si te dan es como elevado los intereses, ¿no? Y pues termina finalmente siendo lo mismo, o sea, solamente reciben y no dan. Entonces yo creo que eso sí en el futuro debe de cambiar para que sea más armónico y equilibrado. Así es, Blanquita, justamente. Eso seguramente, como nosotros vamos cambiando, esto se tiene que permear. Y yo creo que entre más de nosotros vayamos haciendo eso poco a poco y lo vayamos compartiendo con los demás, en estas charlas, en cursos que vamos tomando, en nuestra percepción, en nuestros conceptos, ir cambiando a esa nueva mentalidad, a esa nueva forma, eh, y lo vamos compartiendo justamente en esa abundancia, en ese desborde, podemos lograr que todos empecemos a cambiar, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que de entrada es un proceso interno y ya después empezarlo a compartir con los demás también, lo que platicaba, lo que decía Dani, ¿no? Primero tengo que satisfacer mis necesidades para poder compartir, ¿no? Este, Gio, levantaste la mano. Y aprovechando que Blanquita que está comentando, hay una película muy buena, bueno, para todos, que es El Banco de Dave,
que es un banco pensado para la comunidad. Y ahí vas a ver que él entrega, ¿se acuerdan que hablábamos de la entrega incondicional? Yo entrego y sin esperar inclusive que me lo devuelvan, ¿no? Y de intereses no hemos hablado, ¿no? Porque si respiramos, el pulmón no le está cobrando interés. O sea, ese es un concepto que no sé por dónde habrá Así es, salido, sí, pero ese ya son, te digo, ya será es para como, otro momento. como una metodología, es algo ya Ah, que ya viene de es otra cosa, ¿no? de otra cosa que todavía no ha llegado para comentar. Pero es interesante esta película, El Banco de Dave. Ujú. Mírala. Sí, sí, es de la vida real. Entonces, existe, sí hay bancos, así. Y el tema de los bancos o temas financieros, si hablamos de dinero, no sé si ustedes han escuchado que es como que el flujo, habla del flujo, o cuando en la parte de finanzas dicen, no tengo sangre, así hablan, ¿no? La parte financiera, porque es el flujo de dinero, es como fluye, ¿no? Entonces, para mí, por eso decía, la abundancia, escasez, claro, es una parte de que se acaba, las arcas se vacían para que se llenen y se vacían para que se llenen y en ese movimiento están. Inclusive, escuché alguna vez que decían que la moneda, que es así redonda, que era como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, haciendo un símil a la parte de la sangre, que es el flujo de dinero, ¿no? Se escucha mucho, como el tema del flujo. Bueno, eso quería agregar ahorita que habló Blanquita de los bancos. Buena película. Y fíjate que ahorita que dijiste, las barcas se tienen que vaciar para volverse a llenar. A lo mejor yo tengo un concepto un poco diferente. Yo me imagino, y así lo he platicado, yo me imagino una llavecita de agua que está abierta. Y esa llavecita de agua es para que se vayan llenando, digamos, las cubetas de muchos, ¿no? Tú llegas con tu cubeta, la llenas y te vas, ¿no? Porque tú llenaste tu cubetita y llega alguien más y se va. Y así para todos, ¿no? O a lo mejor yo estoy poniendo las cubetas y las voy pasando, y yo llené la mía y voy pasando las otras y cada quien va a ir pasando las otras cubetitas. Ujú. Pero ¿qué pasa si yo me quedo ahí en el agua porque quiero más y tengo mi cubeta y se empieza a desbordar? Esa agua se está desperdiciando y yo no me quiero quitar porque digo, si yo me quito de aquí y me voy, ya no voy a tener de dónde me llegue esa agua, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que harían? Pues cierras la llave para que no se siga desperdiciando. Entonces ya no te tocó ni a ti ni a nadie, ¿no? Y justamente es eso, no necesariamente creo que tiene que estar tan vacía como para que sigas, se llena y se llena y al mismo tiempo en ese desborde se va compartiendo sin que la llavecita se cierre, ¿no? Ah, ya. Para todos, para que haya para todos. Y para mí es como ese concepto, si nos están dando esa agua y podemos llenar nuestras cubetas, las llenamos y las compartimos y nos vamos y la utilizamos para donde se tenga que utilizar sin guardar Y, tanto. y, Si la regre- y guardamos regresas, y regresas con tu cubeta vacía hace, cuando o necesitas. medio llena, como tú necesites, ¿no? Pero, Sí, pero con claro, la a eso es. seguridad de que ahí está abierta el agua para lo que necesites, ¿no? Sin necesidad de que te quedes sin. O sea, puedes estar en ese momento siempre. Y si como dices, a mí me queda algo y yo sé que alguien no tiene, bueno, pues la compartes, ¿no? Pero siempre está abierta. Esa es como la idea, siempre está abierta esa llavecita, ¿no? Para todos. Estaba reflexionando con respecto a la abundancia y me llegó así la información de que realmente todos los seres nacemos abundantes, ¿no? Nacemos con la abundancia, es como un regalo eh, con el que nacemos, pero que son nuestra mente, la experiencia, de acuerdo a la experiencia que venimos a tomar aquí como seres humanos, son las que nos van de alguna manera limitando, ¿no? Para tener esos aprendizajes, esas pruebas y los aprendizajes que necesitamos, ¿no? O que buscamos, o que diseñamos para estar aquí. Ah, justamente ahí está, ¿no? Y ya para terminar con esta pregunta y pasar a la siguiente, les voy a platicar rápido en qué momento entendí yo muy claro ese concepto, o bueno, empecé a entender, no digo que lo tenga muy claro, pero para mí fue así como un parteaguas de lo que fue la abundancia. Hace mucho tiempo, cuando mi mamá estaba muy mal, estaba en el hospital,
yo no tenía dinero para cubrir una cuenta, digamos, porque iba y venía al hospital, entonces era mucho dinero lo que se gastaba. Y yo me acuerdo que yo no tenía pues para poder apoyar a mi hermana, a mi papá, que estaban realmente gastando mucho en esas hospitalizaciones. Y yo me sentía mal de que no tenía para poder apoyar. Cuando obviamente de alguna manera entre los amigos, la familia, pues van apoyando. Pero cuando mi mamá se va, yo en ese momento dije, me cayó el 20 en decir, es que no entiendo por qué me preocupaba yo por el dinero cuando hay cosas tan importantes como es la vida de un ser querido, tu vida, tu salud, la salud de alguien más, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que yo dije, nunca me va a volver a pasar preocuparme por la cuestión económica viendo tantas cosas tan importantes y que valorar en la vida. Y a mí, para mí fue ese punto un parteaguas, dejarme de preocupar por la escasez, porque es lo que te preocupa, ¿no? No te preocupas cuando tienes mucho, te preocupas cuando no tienes. Y dije, no me vuelvo a preocupar por eso. En ese momento que yo empecé a pensar de esa manera, de verdad, mi economía cambió automáticamente y poco a poco con el tiempo fui entendiendo más. Ya, ok, ya entendí que no es el hecho de preocuparme que mi cubeta se va a quedar sin agua. Es saber y estar con la certeza de que siempre va a haber, ¿no? Porque de alguna manera la energía si no nos provee como la llavecita del agua. Ahí va a estar la llavecita del agua. Simplemente es que yo vaya y la llene y como decía yo, no necesita estar vacía, porque yo sé que en algún momento, si alguien requiere, yo le puedo compartir, ¿no? Sin pensar en que no va a haber o que se va a vaciar. Entonces, justamente a mí, es como el ejemplo que pongo yo de cuando yo me di cuenta lo que para mí en ese momento fue la escasez y la abundancia, ¿no? A ver, yo. Sí, ahorita que trajiste de nuevo la llavecita, antes que se me olvide. Cuando, por ejemplo, abres la llave y empieza a caer el agua y está disponible para todos, esa llave para mí simboliza como que una entrega incondicional. El que necesite, el que quiera, va con su cubeta, la llena y se va, y va y con su cubeta, la llena y se va. Sin importar el uso que le dé o si está usando de más o no. Es como que una entrega incondicional, ¿no? Entonces, porque te acuerdas que dijiste, no, y si la está mal usando, y no, a mejor le cierro la llave. Ese ya no sería muy incondicional. Entonces, y en verdad que en Gaia y en general hay tanta abundancia para todos, y abundancia significa que rebalsa. Entonces, es un tema de cambiar esa connotación, está bien, del miedo a al no volver a tener, porque el flujo está, ¿no? Siempre va a haber. Así es, yo. A ver, Ana. Y hablando en ese tema, la verdad es que yo siempre he sido una persona que no me ha preocupado el si voy a tener o no. Entonces, me resonaba mucho como lo que dijo Dani. A mí nunca me limitó vivir una experiencia o hacer algo pensando de que no iba a tener. O sea, como que yo siempre tenía la certeza de que iba a llegar. Hace poco nos pasó una situación familiar que yo empecé a conectar con ese miedo que en mi vida había tenido y en ese de que, ¿y si no llega? ¿Y qué va a pasar? Y entonces te empiezas a ver, pues por decirlo de alguna manera, una espiral de preocupaciones y entonces lo que tienes lo cuidas, no quieres soltar, o sea, como que como torpeces ese flujo y se va parando y estancando todo a tu alrededor. Entonces, en el momento que vuelves a soltar y que dejas que ese río empiece a fluir, como que tú empiezas a tomar otra vez su curso. Entonces, creo que también va mucho con lo que ustedes están diciendo, de ¿qué va a pasar si no tengo? Si ya veo mi cubeta que se está vaciando, entonces voy, la lleno más y entonces le estoy quitando lo que le corresponde al que está formado atrás, por llamarlo de alguna manera. Entonces, creo que eso va muy de la mano. Tampoco es que vivas en la despreocupación, que digas, ay, pues ahorita lo gasto todo y a ver qué hago mañana. No, simple y sencillamente tener esa certeza de que
si estás actuando bien y no estás desperdiciando los recursos, va a llegar el momento que lo tengas que utilizar en lo que debe de ser. Entonces, que eso es como que dejarse fluir en eso, no retener, porque luego también hay un dicho, ¿no? De que te preocupas por y dejas pasar los pesos. Entonces, hablando de cosa monetaria, entonces eso es algo que tenemos como seres humanos, es así de que ahorita que tengo, entonces lo voy a guardar y no le quiero dar, no lo quiero compartir. Entonces, esa abundancia poca, mucha que tienes, yo siempre he pensado que si yo tengo y puedo compartirlo, o sea, a mí no me va a quitar compartirlo y al contrario, a lo mejor la persona con la que lo estoy compartiendo le es todo en ese momento para esa. Entonces, vuelvo a lo mismo, viene mucho de los paradigmas de cómo nos educaron, las enseñanzas que tuvimos de niños y es como esa certeza de que cuando lo necesites ahí va a estar. Claro que tienes que actuar y hacer tu trabajo y tu para que lo hagan, ¿no? No te vas a quedar esperando bajo un árbol a que te caiga el cielo, ¿verdad? Sí, así es, no, es cada quien sabe cómo y empezar a generar justamente eso. Y como dijimos, es cuestión emocional, es cuestión de salud, es cuestión de materia, es cuestión de todo lo que es la abundancia. Y bueno, para terminar, la última pregunta, que es bien importante también. ¿Qué tan importante es la gratitud en el compartir en abundancia? A ver, Blanquita. Yo creo que la gratitud es fundamental en el tema de la abundancia porque es justo lo que va a romper esas energías limitantes, ¿no? Como decía Ana, el miedo o Gio, la escasez. O sea, justo la gratitud es lo que rompe esas limitaciones. Así es, Blanquita, gracias. A ver, Ana, habías levantado la mano. Yo creo que es fundamental, o sea, de tener esa gratitud, porque hablamos de ese intercambio, de esa retribución, que siento que hablando energéticamente es un dar y recibir, ¿no? O sea, si te lo están dando hay que agradecer, porque en el momento de que no lo valoras, no lo agradeces y piensas que eres merecedor sin dar algo a cambio. Entonces ahí volvemos como que ese flujo de energía, hablando de flujo, entonces empieza como ese estancamiento, ¿no? Porque dices, me lo merezco y venga para acá, y entonces no hay esa retribución energética o de corazón, ¿no? O sea, por eso siento que casi casi es junto con pegado, como dicen, con la gratitud, nunca olvidar, dar las gracias por lo que podemos ver, lo podemos disfrutar en el momento que llega. Así es, gracias, Y en Ana. el que no también, hasta eso también es enseñanza, ¿no? Hasta Así cuando no es, llega también hay que agradecer. exactamente, sí, ¿no? Y porque todo nos va a dejar una experiencia. Así es. ¿Quién más? A ver, yo. Ya, gracias, Jessy. Y pues sí, ¿no? La gratitud yo la uso mucho, mucho, mucho. Como dijo Anita, toda experiencia, siempre busco que sacar algo para mí de provecho, de enseñanza, y agradezco en general. Inclusive también la gratitud lo uso como intercambio, ¿no? Esa gratitud del fondo de tu corazón, ¿no? Algo Así es. que me acuerdo que nos enseñaron, ¿no? Entre el dar y el recibir, creo que Anita lo mencionó, ¿no? Entre el dar y el recibir. Y era buscar siempre el equilibrio, ¿no? Si alguien me invita, por ejemplo, a almorzar y yo no puedo retribuir de la misma manera, invitándole a almorzar, por ejemplo, se lo agradezco desde el fondo de mi corazón, ¿no? Desde el fondo de mi corazón y es como que un equilibrio, ¿no? Entonces siempre es una palabra muy, muy potente para mí y yo lo utilizo mucho. Siempre ando muy agradecida. Creo que hablamos de esto también, ¿no?
y sobre todo conmigo, ¿no? Dijo, gracias Diosito por haber venido con esta configuración de ser así. ¿Cuántas veces me lo he repetido yo, ¿no? De no ser tan, aunque cada uno tiene cosas para trabajar, ¿no? De no ser tan sensible, porque yo no soy tan, y que a veces me ha ayudado, ¿no? Sí, y para mí es una palabra muy, muy, muy importante. Así es, Gio, gracias. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Exactamente, no tienes tú que regresar con lo que te están dando con la misma moneda, digamos, ¿no? Con la misma moneda de cambio, sino hay tantas formas y entre ellas de lo más importante es la gratitud para poder compartir y también de la misma manera recibir en abundancia. Gracias, Gio. No sé si, a ver, Dani. Em, sí, pues estaba pensando en esto. Y sí, la primera palabra que se me vino fue fundamental también, pero pues como pensando y dándole una vuelta más al tema de la gratitud, yo creo que em, la gratitud es muy importante también para saber precisamente lo que dice Gio, ¿no? Que eh, para dar valor, para darse valor también a uno mismo en de qué formas uno está contribuyendo también a una situación. Porque a veces, muchas veces no somos conscientes de que estamos aportando y caemos como o en escasez o en pensamientos de no valorarse precisamente porque no se tiene esa conciencia de cómo estoy aportando yo también y qué estoy brindando, ¿no? Entonces, sí, para mí creo que la gratitud tiene que ver con, es esa herramienta de poder verlo con claridad. Así es, Dani, No sé si justamente eso entiendo. y dijiste un punto que me llama mucho la atención. Tener esa gratitud es sí darse, es darse valor a uno mismo. ¿Por qué? Mm, Porque como dices, no es que yo tenga que, que dar algo con lo que desea con la misma moneda, pero en esa gratitud, y volvemos a la palabra que nos trajo la otra vez Lili, ser observistas y darse cuenta que yo también estoy dando, no te estoy dando, y lo hablamos, no es material, es en todo. Y en esa gratitud me puedo yo dar cuenta lo que yo también estoy aportando. Es mm, bien importante darse cuenta de lo que uno está aportando. Como dijimos, no tiene que ser en la misma moneda, ¿no? sí. Hay muchas otras formas. Sí, gracias, Dani. Dime, Blanquita. Sí, justo como decía Gio, cuando la gratitud sale desde tu corazón, es que sale desde tu esencia, la esencia de tu ser, entonces eso tiene un gran poder y siempre va a buscar es como que sale del corazón y busca ese equilibrio, ese balance, ¿no? De alguna forma infinita, ¿sí? O sea, es como que tú lo emites y todo se transforma. Justamente, y me acaban de mandar un concepto, fíjense. Dice, ser abundante no solo se trata de traer dinero, sino tener la capacidad de agradecer lo que tienes sin tener que llegar a perderlo para comenzar a valorarlo, ¿no? En ese sentido, el concepto de abundancia es aplicable a cualquier aspecto de la vida y no se trata solo de las posesiones materiales. Y es justamente lo que hablamos y es bien importante en esa gratitud darnos cuenta, ahora que viene la época navideña, de emociones, de compartir, de regalos materiales muchas veces, otras no. Es justamente entender ese concepto con esa, yo creo que es con esa nobleza, em, con esa inocencia de compartir, de no tener miedo y dejar a un lado la escasez, simplemente compartir en gratitud, compartir en enseñanza, compartir en tus conocimientos, en tus sentimientos con los demás, para poder generar esa abundancia en todos, ¿no? Y como comentamos, no significa únicamente lo material, significa también en todo lo que uno tiene, ¿no? En la actitud, cómo nos comportamos, cómo te estoy apoyando, cómo te estoy dando la mano. Ya en esa parte es
Se está generando esa abundancia y esa gratitud de lo que uno está recibiendo y de lo que uno está dando. No nada más esperar a recibir, ¿no? Como comentamos todos y como dijimos todos en este podcast. Y bueno, es súper importante lo que hablamos hoy. Muchísimas gracias a todos. Creo que nos vamos con una reflexión más en este día. Y bueno, acuérdense y no olviden, no olviden practicar el compartir y compartir en abundancia. Recuerden, sentirnos abundantes, sentir lo que somos, estar en esa gratitud y darnos el valor de lo que somos para poder seguir dando. Muchísimas gracias a todos y bueno, eh, si tienen algún comentario, por favor escríbanlo aquí mismo en Spotify o en nuestra página de Facebook SIC, en nuestra Instagram sic.somos y también tenemos nuestro TikTok, observenlo, búsquenos por ahí como sic.somos. Y si te gustó lo que escuchaste, esto forma parte del contenido que abordamos en los grupos de los cursos que tenemos de Geometría Viva, los cuales puedes encontrar en la página geometriaviva.com y ahí mismo puedes escuchar los otros podcasts. Comparte y dale like, no lo olviden. Y nuevos episodios de este podcast se publican todos los jueves, no te los pierdas. Y muchas gracias a todos y recuerden que su presencia en conciencia hace la diferencia. Gracias. Gracias, Jessy. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Jessy. Gracias. Gracias.